La clase de hoy vamos a ver variedades riemannianas. ¿Y qué quiero decir con variedad riemanniana? Pues es una variedad que ya tiene una métrica. Una métrica muy específica que es una métrica riemanniana. Todo eso lo veremos a lo largo de la clase para que pues no digan, oiga, pero pues de qué se trata esto. Eh, si se dan cuenta, todo el tiempo que hablamos de variedades, no introdujimos en ningún momento la métrica. Y durante todo el curso yo les dije que la métrica era la reina de la geometría. Y pues pareciera que no tanto, ¿no? Pero en realidad sí, y ahorita vamos a ver por qué. Eh, Hay dos tipos de variedades, y ya que uno introduce métricas, y una de ellas es las variedades riemannianas, que son las que nos vamos a enfocar el día de hoy. Pero todo lo que veamos hoy es aplicable para el otro tipo de variedades con métrica, que son las variedades pseudo-riemannianas. Ya veremos cuál es la diferencia. También eh, cabe destacar que es algo bien gracioso porque cuando empezamos a hablar de variedades, empezamos con variedades topológicas. Y pues esas nada más eran un espacio topológico. Luego a la variedad topológica le agregamos una estructura diferenciable. Y ya no le podemos llamar variedad topológica, sino que la llamamos variedad diferenciable. Después, con la variedad diferenciable, pues ya nos permitió hacer un montón de cosas, ya que teníamos la estructura diferenciable. Pero teníamos algunos problemas, y entonces tuvimos que añadir más estructura, y esa estructura fue la de una conexión afín, que nos permitió definir la verdadera derivada, la derivada buena, que es la derivada covariante. Y entonces ya nuestra derivada topológica, que pasó a ser una derivada, una variedad topológica, que después pasó a ser una variedad diferenciable, se convirtió en una variedad afín. Y ahora les estoy cambiando el nombre a variedad riemanniana. Pues ¿por qué tanto cambio de nombre? Bueno, pues porque cada vez estamos agregándole más estructura a la variedad. Y como les decía ayer, agregar una métrica a la variedad no siempre enriquece las cosas. Sí, nos da una nueva perspectiva y quizá eh, cambia un poco las cosas en el sentido de que las hace más intuitivas, y claro que es necesaria si queremos hacer pues ya cosas concretas, pero también limita las cosas. Y ahorita al final vamos a ver cómo es que limita las cosas. Y por eso era importante poner el problema número 2 en la tarea, que ya veremos que es un problema muy importante, tan importante que lleva lo fundamental en el nombre. ¿Y por qué lo puse si de todas maneras lo iba a dar? Como el caso del problema 3 o el caso del problema 5, que dimos una versión la clase de ayer y que quizá mañana se resuelva también, porque ya que tenemos a lo que vamos a llegar al final de la clase, será mucho más fácil calcularlo. Pues porque son todos problemas fundamentales que uno tiene que preguntarse cuando estudia el cálculo tensorial. Y entenderlos a profundidad nos hace no solo entender en los cálculos como tal, la talacha, que siempre es un buen ejercicio manejar los índices, sino que también nos hace entender los conceptos que están detrás de la talacha, que es la geometría y la naturaleza de el cálculo tensorial, la geometría y las variedades. Muy bien, entonces la clase de hoy empezará retomando la métrica. La métrica y el tensor métrico. Y muchas de las cosas de la métrica ya las sabemos porque nos hemos encontrado con la métrica en muchas veces a lo largo del curso. Nos encontramos con la métrica, para empezar, cuando vimos la sección de álgebra lineal y estudiamos por encimita el espacio dual y el espacio vectorial, y vimos que había un isomorfismo entre ellos a través de la matriz de cambio de base, pero pues que este isomorfismo dependía de la base, ¿no? Porque podíamos convertir un vector en un covector y un covector en un vector a través de la matriz de cambio de base. Entonces, ahí nos encontramos por primera vez con la métrica.
Después, cuando entramos en la sección de topología, volvimos a encontrar a la métrica y nos dimos cuenta que el cálculo que estudiábamos pues también tenía que ver con la métrica. Y así no lo hemos encontrado. Ahorita vamos a detallarlo. Después de entender a la métrica ya aplicada a las variedades, vamos a abordar el segundo problema de la tarea, que es el teorema fundamental de la geometría riemanniana. Y ahí debería llamarse simplemente el teorema fundamental de la geometría. ¿Por qué de la geometría? Digo yo. Pues porque también vale para la geometría pseudo-riemanniana. Y ahorita vamos a ver qué es eso, ¿no? Pero van a ver por qué es tan fundamental. Para empezar, vamos a ver hasta ahorita qué es lo que sabemos sobre la métrica. Como les dije, ya no la hemos encontrado varias veces a lo largo del curso y como he repetido, la métrica tiene más nombres que el mismísimo demonio. Para empezar, como ya les había dicho, la métrica en un espacio topológico, si la inducíamos, determinaba una topología bien particular que se llamaba la topología métrica y convertía el espacio topológico en un espacio métrico. Pero cuando convertíamos a un espacio topológico en un espacio métrico, surgía un concepto que es muy familiar para todos, pero que en realidad es bastante complejo, que es el de distancia y ángulos, ¿no? Y este concepto de distancia y ángulos es posible gracias a la métrica. Pero cuando estudiamos topología, en realidad solamente vimos esto, que la métrica era una manera de medir distancias. No vimos mucho más. Sin embargo, vimos que al meter una métrica en el espacio topológico, cambiaba nuestra manera de hacer cálculo. ¿Por qué? Porque vimos que el cálculo en el espacio plano era en realidad el estudio de un espacio topológico bajo la métrica euclidiana. ¿Por qué? Porque el espacio topológico, el espacio plano, el espacio euclidiano, era un espacio métrico. ¿Con qué métrica? Pues con la métrica euclidiana. ¿Pero qué quería decir esto? Que la definición de continuidad topológica cambiaba. Porque cuando vimos la definición de continuidad en topología, no hablábamos de la continuidad a la que estábamos acostumbrados cuando estudiamos cálculo, que tenía que ver con límites y épsilons y deltas, sino que hablábamos de abiertos, de funciones que mandaban abiertos en abiertos. Y cuando hablábamos de un espacio topológico, que era un espacio métrico, pues la definición de continuidad topológica coincidía con la definición de cálculo usual. ¿Por qué? Porque definíamos a un abierto en función de la distancia. Y esa distancia la dábamos en términos de épsilons y deltas porque definíamos una bola que cubría a un punto. Y por eso este era nuestro abierto. Y entonces la métrica cambiaba nuestra definición de continuidad a una más particular y esta definición de continuidad era la que fundamentaba todo el cálculo en Rn. Sin embargo, cuando avanzamos un poco más en el curso y estudiamos las primeras propiedades de los tensores, vimos que la métrica debía ser una forma bilineal. Y una forma bilineal simplemente es una función que es lineal en dos entradas. Y esta forma bilineal establecía un isomorfismo entre el espacio vectorial y el espacio dual. ¿Pero por qué? Porque si ya sabíamos que existía un isomorfismo entre estos dos espacios, porque podíamos cambiar un covector a un vector a través de la matriz de cambio de base, pero obviamente este isomorfismo dependía de la base, cuando introdujimos la métrica, nos dimos cuenta que la métrica tomaba como elementos a un covector actuando sobre un vector. ¿Y qué quería decir esto?
que la métrica, al ser una función lineal en dos entradas, pero finalmente lineal, también era un covector y por lo tanto era miembro de un espacio dual. Y al ser miembro del espacio dual, un covector actuando sobre otro nos daba un elemento del espacio dual doble. Y por lo tanto el espacio dual doble terminó siendo isomorfo al espacio vectorial. Pero este isomorfismo entre el espacio dual doble y el espacio vectorial ya era independiente de la base. ¿Por qué? Porque aplicarle la métrica a el espacio a un covector actuando sobre un vector me daba un escalar. Y ustedes se darán cuenta que un escalar es independiente de la base y de las coordenadas, porque no importa qué coordenadas esté yo utilizando, pues un número es invariante. Entonces, no solo aprendimos eso, sino que también aprendimos que la matriz de cambio de base era la representación en forma de matriz de la métrica. Todo esto es lo que sabemos hasta ahora de la métrica. Y no solo eso. Lo último que aprendimos, entre lo último que aprendimos, era que la métrica coincidía con el producto interior de los espacios vectoriales. Y sobre todo lo más importante es que cuando estudiamos geometría diferencial de curvas y superficies, encontramos un objeto bien extraño que se llamaba la primera forma fundamental. Y esa primera forma fundamental coincidía con la métrica. Pero la primera forma fundamental estaba en términos y la obteníamos a través de la longitud de arco. Y la longitud de arco tenía unas propiedades bien interesantes. Entonces, todo esto es lo que sabemos de la métrica hasta ahorita. Pero esto es la métrica en un espacio plano. Nunca nos hemos metido con la métrica en una variedad. Y sí, ya la vimos en su forma tensorial, porque cuando abordamos la primera forma fundamental, nos dio cómo calcular la métrica. Pero en realidad sabemos cómo aplicar la métrica en una variedad a fin que no sea el espacio plano. Pues no. Entonces es lo que vamos a ver hoy. Para empezar, sabemos que el tensor métrico debe ser una forma bilineal. Y por lo tanto, debe ser un tensor que tenga dos entradas. Y pues debe ser lineal en estas dos entradas. Por lo tanto, es un covector de orden 2 y por lo tanto es un tensor 2 covariante. Entonces, el tensor métrico G, ¿dónde va a vivir? Pues en este espacio vectorial, que es el producto tensorial dos veces del haz tangente a la variedad. Recuerden que esta es la manera de abreviar el producto tensorial de esto de aquí. El 2 me está indicando que son dos veces, ¿no? Entonces, ¿por qué es esto? Porque es de orden 2 covariante. Y vive en el espacio dual. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que viva aquí, en el espacio dual, en el haz cotangente a la variedad, pues que va a tomar dos elementos del haz tangente a la variedad. ¿Y quiénes viven en el haz tangente a la variedad? Pues los campos vectoriales, que son campos tangentes a la variedad, a los puntos en la variedad. Y pues como son campos vectoriales, viven en el espacio de campos vectoriales. Entonces, el tensor métrico va a tomar dos campos vectoriales que son tangentes a algún punto en la variedad. ¿Y qué va a resultar? Pues nos va a dar como resultado un real. Entonces tenemos que el tensor métrico está definido del producto cartesiano entre
estos dos señores de aquí. ¿Y hacia dónde va? Pues hacia los reales. Entonces es una función. Eso, recuerden que función bilineal y forma bilineal son cosas diferentes. Y la manera correcta de llamar a una función que es lineal en dos entradas es forma bilineal, no función bilineal. Ahora, en términos de espacios tangentes a la variedad en cada uno de sus puntos, o sea, si yo me quiero referir a cómo actúa el tensor métrico para un punto en la variedad y no para los haces tangentes, pues voy a tener que ver cómo actúa para cada espacio tangente a la variedad en su respectivo punto. Pero voy a tener que hacer esto para todos los puntos de la variedad. Y pues ¿cómo lo voy a hacer? Simplemente tomando a los vectores tangentes, es decir, a los campos vectoriales que están definidos en cada punto de la variedad y son tangentes a el punto que me interesa. Entonces, voy a decir que la métrica es un difeomorfismo. ¿Por qué voy a decir que es un difeomorfismo? Porque es un isomorfismo. Y ahorita vamos a ver por qué sí es un isomorfismo. Recuerden que un isomorfismo era algo que establecía que se conservaban las propiedades de un espacio en el otro, ¿no? Pero el difeo significa que es diferenciable. Como nuestra variedad es diferenciable, es porque yo puedo ponerle difeo al principio de que sea un isomorfismo, que en este caso, pues, la palabra correcta sería homeomorfismo, porque estamos hablando de espacios topológicos, pero pues isomorfismo me gusta más porque me parece que es más clara. Entonces, vamos a decir que es un difeomorfismo. Difeomorfismo justamente significa un homeomorfismo diferenciable. Y está definido también, si nos vamos, digamos, a lo local, a los espacios tangentes en cada punto, en el producto cartesiano de espacios tangentes a la variedad hacia los reales. Aquí es donde viene la diferencia. ¿Qué es una métrica riemanniana? Bueno, el tensor de orden 2 covariante, vamos a decir que es una métrica riemanniana si para todos los puntos de la variedad se cumple que es simétrico, es decir, que para todos los campos vectoriales que son tangentes al punto P en la variedad, se tiene que el tensor métrico aplicado a ellos en el orden XY es igual al tensor métrico aplicado a ellos en el orden inverso, es decir, YX. Eso significa que el tensor sea simétrico. También se debe cumplir que no sea degenerada. Y el hecho de que no sea degenerada no tiene que ver con sus preferencias sexuales, que no le gusten las lolis, ni que sea furra o furro, porque la métrica no tiene género, es no binaria, sino que para todo campo vectorial tangente a la variedad en un punto, vamos a tener que, aquí lo importante es que para todo, si para todo campo vectorial tangente a la variedad en un punto tenemos que la métrica aplicada a cualquier campo, a cualquiera para todos, con otro es igual a 0, entonces Y, que es este otro, que es el que estamos dejando fijo, va a ser igual a 0. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo tengo esto igual a 0 para un campo vectorial X y después yo le aplico la métrica a otro campo vectorial Z y sigo dejando a Y me da 0 y luego aplico la métrica a un campo vectorial W y sigo dejando a Y me da 0 y así
y uso todos los campos vectoriales que son tangentes a la variedad en mi punto P, y al único que dejo fijo es a y todos me dan 0, pues quiere decir que no todos pueden ser 0, ¿no? El que tiene que ser 0, pues es Y. Si esto no llegara a pasar, diríamos que es degenerada. Es decir, si yo sé que Y es distinto de 0, y para todo campo vectorial tangente a la variedad en un punto se cumple esto, pues entonces la métrica es degenerada. Tiene un problema. Si se cumple que es simétrica y que además es no degenerada, aún falta un elemento para que podamos decir que es riemanniana. Y es que sea positiva definida. ¿Qué quiere decir? Que para todo X, es decir, para todo campo vectorial tangente a la variedad en un punto, que sea distinto de 0, vamos a tener que la métrica aplicada en ese campo consigo mismo siempre va a ser positiva. Y solo va a ser igual a 0 si el campo es igual a 0. Si tenemos una métrica, es decir, un tensor de orden 2 covariante que cumple estos 3 puntos, y decimos, oye, pues yo tengo mi variedad afín, que recordemos que la variedad afín era una variedad con una estructura diferenciable y una conexión afín, pero pues simplemente la llamábamos ya M. Si yo tengo mi variedad afín y luego digo, pues tengo mi métrica, entonces a este par lo voy a llamar una variedad riemanniana. ¿Por qué? Pues porque mi métrica es una métrica riemanniana que cumple con todo esto de aquí. Ahora, ¿cuál es el otro caso? Y este caso es un caso un poco más general. Imaginemos que tenemos el mismo tensor, o sea, del mismo orden, ¿no? Que es 2 covariante. Pero no vamos a decir que es una métrica riemanniana, sino vamos a decir que es una métrica lorentziana. ¿Por qué vamos a decir que es una métrica lorentziana? Porque para todo punto en la variedad va a cumplir que sea simétrico, eso ya sabemos qué es, y que sea no degenerado. Dense cuenta que cumple 2 de los 3 requisitos que le pedimos a nuestro tensor para que fuera una métrica riemanniana. El único que no cumple es el que sea positivo definido. Y como no cumple que sea positivo definido, no la puedo llamar una métrica riemanniana. Esto no es del todo malo. ¿Por qué? Porque estas son las métricas que se utilizan en relatividad general. Por ejemplo, la métrica de Minkowski. ¿Por qué? En relatividad tenemos 3 casos. El caso en el que el producto, ya me estoy adelantando, en el que la métrica aplicada sobre el campo vectorial consigo mismo es positiva, y en este caso caracterizamos al campo vectorial o a la curva de una manera. También tenemos el caso en el que puede ser igual a 0, y en este caso la caracterizamos de otra manera. Y tenemos el caso en el que puede ser negativo. Todo con la misma métrica. Y aquí sería de otra manera. Es decir, si yo te aplico la métrica a ti mismo 2 veces y resultas positivo, te vas a llamar Juan. Si te aplico la métrica a ti mismo y es igual a 0, te voy a llamar Raquel. Y si te aplico la métrica y me das negativo, te voy a llamar Marce.
Todo con la misma métrica. Se dan cuenta que esto permite mucho más cosas que la métrica riemanniana. Por lo tanto, es un caso más general, porque no estamos pidiendo el último requisito. Pero, como queremos abarcar el caso más general, nos vamos a restringir a las variedades riemannianas. Y vamos a dejar a las métricas lorentzianas y a las variedades que vienen con ellas para sus cursos de relatividad. A este par, donde la métrica es lorentziana, la llamamos una variedad pseudo-riemanniana o una variedad lorentziana. ¿Por qué nos vamos a enfocar en el estudio de variedades riemannianas? Primero porque es el canónico y en segundo lugar porque ya se habrán dado cuenta que una métrica riemanniana reproduce el producto interior usual. Es decir, el producto interior usual es simétrico, es positivo definido y es no degenerado. Por lo tanto, el tensor métrico coincide con el producto interior, cosa que ya sabíamos. Pero bueno, no lo sabíamos en una variedad, ¿no? Ahora, pues qué bueno, ya me dio usted o ya me diste tú la métrica. ¿Qué quiere decir la métrica en una variedad? Pero yo quiero lo sabroso, la carnita, yo quiero unos tacos al pastor. ¿Cómo le hacemos? Yo quiero una expresión para la métrica. Bueno, pues vamos a escribir al punto en su representación coordenada. Es decir, vamos a escribirlo bajo su carta coordenada, la que ustedes quieran. Y se acuerdan que el punto de la variedad bajo su carta coordenada era igual a un vector que vivía en Rn. ¿Y a quién le vamos a aplicar la métrica? Bueno, pues a dos campos vectoriales que ya conocemos y que son las parciales de la carta coordenada, ¿no? Porque recuerden que los elementos de la base, que un campo vectorial en su expresión coordenada es de esta manera. Y entonces, este es el escalar y este de aquí es en realidad el vector. Es el campo vectorial. Este de aquí es un campo vectorial. Eso ya lo hemos estado resaltando muchísimas veces a lo largo del curso. De hecho, demostramos que esta de aquí eran la base del espacio euclidiano. Y entonces vamos a aplicarle la métrica a estos dos campos vectoriales aplicada a mi punto de la variedad, pero en su expresión coordenada. Perfecto. Entonces vamos a empezar sabiendo que esto de aquí es equivalente a aplicar el producto interior de esto de acá. Y pues el producto interior ya lo conocemos, no tenemos ningún problema. Simplemente vamos a aplicar esta derivada parcial a mi punto en su carta coordenada y esta derivada parcial también al punto en la carta coordenada. Y vamos a hacer el producto punto o el producto interior. Yo ya no voy a poner el punto porque recuerden que en la notación de índices el punto pues no es necesario, que es esto de aquí, ¿no? Pero pues eso también todavía no me dice nada. Ah, bueno. Vamos a cambiar a esto por cómo se llama en los reales. Porque así se llama, así le dicen en su casa, que es la variedad. Y ya cuando llega a la escuela, cuando llega a la facultad, en el Prometeo, pues le dicen
así, ¿no? Y entonces esto nos da esta expresión. Y esta es la expresión coordenada para el tensor métrico. Dense cuenta que este de aquí, pues sí, se repite 2 veces, ¿no? Y todo lo que quieran, sí. Pero en realidad, yo lo podría factorizar teniendo claro en cuenta que estos se están multiplicando. Y este es el tensor métrico aplicado a un punto de mi variedad. Por lo tanto, la métrica en su forma de matriz, si se dan cuenta, esto de aquí no es otra cosa que la métrica en su forma de matriz, ¿no? ¿Por qué? Porque yo puedo escribir esto simplemente como esto de acá. Pero me gusta más escribirlo así. ¿Por qué? Porque se ve todo más bonito y lo puedo escribir como G y los índices que tiene abajo son los que en realidad me importan. Porque recordemos que el punto, este XC, es al que se lo estoy aplicando. Entonces este no lo puedo incluir aquí, no podría yo poner este C aquí arriba, porque este señor es a quien le estoy aplicando la métrica, no está en el tensor métrico como tal. Muy bien, entonces como el tensor métrico es un tensor de orden 2 covariante, y lo vemos simplemente por los índices que tiene abajo, su expresión en coordenadas completa, pues no es esta, ¿no? Faltan los elementos de la base. Digamos, son los coeficientes. Y por eso les decía que esta es la expresión en forma de matriz, porque los coeficientes del tensor es esta matriz. ¿Cuál va a ser su expresión en coordenadas ya con sus elementos de la base? Pues recordemos que como vive en el espacio dual, sus elementos de la base van a ser estos señores, que son formas diferenciales, y pues va a haber uno para cada índice, y entonces esta es la expresión en coordenadas del tensor métrico. Este de aquí es la métrica, es el tensor métrico. Esto de acá es su expresión en coordenadas completita con todo y sus elementos de la base. Y este, que es el que siempre tomamos como la métrica, como el tensor métrico, son los coeficientes del tensor métrico. ¿Por qué? Pues porque nos gusta omitir los elementos de la base. Ahora, esto, no sé si ya se dieron cuenta, pero es lo mismo que la primera forma fundamental. Yo me di cuenta desde aquí, ¿no? Porque esto era lo que la matriz que nos había dado esa toda fea, que creo que iba así. Esto ya es lo mismo que la primera forma fundamental. De hecho, yo podría aventurarme a escribir esto. Y por eso se dice que el elemento de línea, es decir, esto de aquí, es la métrica. Ahora, la métrica es un tensor. Y por lo tanto, como ya me han dicho varias veces ustedes, un tensor es aquello que se transforma como un tensor, y pues la métrica se tiene que transformar como un tensor, ¿no? Entonces, si yo tengo esta métrica y yo quiero cambiar a esta métrica, ¿cómo le hago? Pues le aplico las reglas de transformación de los tensores. Es decir, aplico esta transformación que me va a cambiar la B por nu y la A por mu. Pero dense cuenta de algo. Si yo escribiera a la métrica, esta solita, como ella sola, tendría esta expresión, ¿no? Y al final, estas dos tendrían que ser iguales. ¿Notan cuál es la diferencia? Solamente
este índice y esta métrica, ¿no? Entonces sabemos que esta métrica también es esto de aquí. Y entonces estas dos expresiones tienen que ser iguales. Pero esto solo puede suceder si el tensor métrico tiene esta propiedad que yo no sé, pero a mí ya me resulta sospechosamente familiar, que es que esta parte de aquí sea igual a esta parte de acá. Por un lado yo sé que si yo aplico esta transformación a la métrica, me va a cambiar la B por nu. Eso ya lo sé. Y obviamente, pues la que seguía era esta. Y me iba a cambiar la A por mu. Y me iba a dar esto. Eso ya lo sé. Eso ahorita no me interesa. Lo que me interesa es esta parte. Que yo puedo quitar este término. Y tengo esto. ¿Qué me está diciendo esta ecuación sobre las propiedades del tensor métrico? Pues que básicamente, usando la métrica, yo puedo convertir esta B en A. Y yo no sé si eso no les resulta familiar y les recuerda a alguien que ya habíamos dicho que era una métrica y que tenía también más nombres que el mismo diablo, y era la delta de Kronecker. ¿Por qué? Porque la delta de Kronecker cambiaba índices. Y entonces la métrica, el tensor métrico, cambia índices. Y esto nos lleva de lleno a la siguiente sección, que son las propiedades del tensor métrico. Pero para estudiar las propiedades del tensor métrico, hay que ser claros y decir que no solo hay una versión de la métrica. Es decir, yo ahorita les presenté la versión, la buena de la métrica, la que es esta. Pero acuérdense que esta no es la métrica, ¿no? La métrica es toda esta. Que yo me refiera al tensor métrico como este de aquí es otra cosa. Pero en realidad el tensor métrico es todo este. Toda esta es la métrica en coordenadas. Que como sabemos, las coordenadas, o sea la base, ya vienen indicadas en los índices y por lo tanto, pues puedo omitir a sus elementos de la base. Entonces, la métrica, el tensor métrico, recordemos que resultó ser una matriz que además era no degenerada y resultó ser diferenciable. Y como no era no degenerada, diferenciable, y además establecía un isomorfismo entre el espacio, entre el as tangente y el as cotangente, y por lo tanto pues es un difeomorfismo, entre estos, la métrica es un difeomorfismo, pues yo puedo invertir a la métrica. Simplemente porque pues es no degenerada, ¿no? Y si es no degenerada, pues su determinante va a ser distinto de 0. Entonces, yo puedo pues sacar la matriz inversa de la métrica. ¿Y qué me va a dar esto? La métrica en su forma contravariante. Que es esto que tengo aquí. Esto no debe extrañarnos porque recordemos de cuando estudiamos las matrices de cambio de base que la inversa de la matriz de cambio de base era la matriz de cambio de base que nos llevaba en sentido contrario. Entonces la métrica contravariante será el análogo a la matriz de cambio de base que nos llevaba en sentido contrario. Pero, ¿por qué les digo esto? Porque, para empezar, si algún día les piden calcular esto de aquí, pues simplemente calculen esta, que es la que saben hacer,
y luego le sacan la inversa y pues ya calculan esta, ¿no? Ahora, también porque estamos haciendo esto será más claro a continuación. Primero vamos a ver cómo actúa el tensor métrico en dos espacios vectoriales escritos en sus respectivas cartas coordenadas, en las que voy a omitir los elementos de la base. Y recordemos que el tensor métrico es el producto interior. Entonces cada uno de estos está en su respectiva base. Y esto es lo mismo que escribir a la métrica actuando sobre esto de aquí. Aquí yo me salté un paso, pero recuerden que como la métrica es simétrica, ¿qué quiere decir que un tensor sea simétrico? Pues quiere decir que es igual si yo permuto sus índices. Y entonces, si yo tengo esta expresión de acá y yo cambio los índices de la métrica, pues sigue siendo lo mismo, ¿no? Entonces, habíamos averiguado que la métrica me cambiaba el índice. En ese sentido, si yo me quedo solo con esa información, me cambiaría esta A por B. Y yo me quedaría con esto. Si se fijan, esto es la definición que teníamos hasta este momento del producto escalar o el producto interior. Pero ya no me satisface. ¿Por qué? Porque esta no es la correcta. Ya que sabemos cómo funcionan en realidad las cosas, dense cuenta que escribir esto pone a dos personas totalmente diferentes con el mismo índice contravariante. Y cuando éramos niños, al principio del curso, pues eso estaba bien. Pero ahora que ya crecimos, sabemos que esta expresión está mal. Entonces, ¿qué es lo que en realidad hace la métrica? La métrica no hace esto, porque la métrica hace las cosas bien. La métrica sí me va a cambiar el A por B, pero no solo lo va a cambiar, sino que lo va a bajar. Y me va a dar esta expresión. Ah, bueno, pues ahora sí tiene sentido. ¿Por qué? Porque ahora sí, esto se convierte en un índice mudo y esto de aquí es un tensor de orden 0. Entonces la métrica podríamos decir que eliminó un índice, contrajo a un índice. Por lo tanto, aplicarle la métrica a una expresión, vamos a decir que estamos contrayendo con la métrica. Vamos a darnos cuenta que esto es lo mismo que si yo hago la expresión al revés, es decir, si hago el producto interior primero de Y, luego con X, con la misma métrica. Ahora no va a haber necesidad de hacer el truco de los índices de la métrica. ¿Por qué? Pues porque la B va primero y también va a bajar el índice, pero ahora me va a cambiar la B por A. Sabemos, porque ya somos viejos lobos de mar, que estas dos expresiones son completamente iguales, porque yo puedo renombrar los índices de cualquiera de las dos, porque es un índice mudo, y hasta me queda como esto de acá, que es exactamente lo mismo que esto de acá. ¿Qué pasa ahora si tomo un producto interior que quién sabe qué sea? Porque hasta ahorita nunca nos habíamos preguntado cuál sería el producto interior entre dos covectores, ¿no? Quiero que se den cuenta, antes que nada, que lo que hizo al bajar, entre comillas, un índice, fue transformar este vector en un covector. Pero pues este es un campo vectorial, entonces no es un vector, ¿no?
¿En qué lo transformó? En una uniforma diferencial. Esto es lo mismo que hacía la matriz de cambio de base. Cambiar elementos del espacio vectorial, que en este caso es el haz tangente, y transformarlos a elementos del espacio dual o al haz cotangente. Vamos a ver si hace el mismo truco para elementos del haz cotangente y los manda al haz tangente. Pero no solo hizo eso. ¿Por qué? Porque el resultado fue un elemento que ya no depende de la carta coordenada en la que lo exprese. ¿Por qué? Porque este elemento es un escalar. Entonces, esta es la magia de la métrica, que está estableciendo un isomorfismo entre estos dos espacios, pero ese isomorfismo no depende de las coordenadas. Y por eso se le llama un isomorfismo natural. Pero vamos a ver si es cierto que lo cumple, porque pues, todavía no hemos hecho que es el producto interior entre dos uniformas o dos campos de covectores. Para empezar esto de aquí, pues voy a tener que usar esta métrica, que es esta, ¿no? Y de nuevo, me salté ese paso, pero pues recuerden que esto es lo mismo que esto, porque la métrica es simétrica. Y esto, aplicado a este covector y a este covector, ¿qué va a hacer? Pues en lugar de bajar el índice, porque pues ya no se puede bajar más, si el covector no está perreando, pues ya no puede bajar más, ¿qué va a hacer? Va a subir el índice. No solo va a cambiar la A por B, sino que va a subir el índice. Y entonces me va a dar esto de aquí. Que si se dan cuenta, vuelve a ser un tensor de orden 0. Y esto lo que está haciendo es volver a transformar un elemento del haz cotangente en un elemento del haz tangente. Y de nuevo, de una manera en la que no depende de la base. ¿Por qué? Porque si yo lo hago al revés, pues esta B ahora lo que va a hacer cambiarla por A, pero a la vez subirla. Es decir, convertir esta uniforma en un campo vectorial. Y de nuevo vemos que es un tensor de orden 0 y por lo tanto no depende de la base. Por lo tanto, la métrica establece un isomorfismo entre el haz tangente y el haz cotangente, y es un isomorfismo bien especial porque no depende de la base. ¿Se acuerdan de cuando definimos el producto tensorial y que vimos que tenía que haber una función que los ligara? Si esto estaba ligado, tenía que haber una función que los ligara al campo, pues ya la encontramos. Y por lo tanto, esa función no es otra que la métrica. Ahora, ¿qué pasaría, así ya nada más por morbo, si hacemos este producto? ¿Quién baja a quién ahí? A ver. Bueno, pues ahí va a depender de quién escojamos, ¿no? Vamos a hacer el truco de que la métrica es simétrica y yo voy a elegir este. Bien podría haber elegido este, pero pues me gusta me gusta estar abajo con la métrica porque me gusta el perreo en el infierno. Y voy a cambiar el B por el A. Como cuando elegí cambiarme de grupo en la primaria porque el B era de buenos y no de burros. Y vemos que aquí me está cambiando la B por la A. Pero en realidad me la está cambiando. ¿Qué pasaría si cambia la B por la A? Pues si cambiara la B por la A,
yo tendría esto. Y pues sí, esto no tiene mucho sentido. Entonces, sabemos que no solo cambia el índice, sino que lo baja. Por lo tanto, va a cambiar la B por A, pero además la va a bajar. Y esto de nuevo es un tensor de orden 0. Por lo tanto va a ser un escalar. Pero sabemos que esto no es cualquier escalar. Esto es la traza de la matriz que representa el tensor métrico. Pero pues, ¿qué va a ser eso? ¿Qué significa eso? Ah, la respuesta vendrá en un momento. Yo pude haber elegido cambiar estos índices y quedarme con este normal, cambiarlos del cielo y en lugar de la B cambiar a la A, cambiar la A por B. Esto me hubiera dado lo mismo. Para averiguar un poco más sobre qué es esta cosa de aquí, es decir, qué es este producto, necesito volver a hacer este producto, pero un poco diferente. Voy a cambiar un índice, este de aquí. Y vamos a volver a cambiarlos. ¿Y qué va a pasar? Pues no solo me va a cambiar la B, sino que la va a bajar y la va a poner como C. Y entonces tengo esto de aquí. Pero pues me estás dejando igual, carnal. O sea, si yo sé que, bueno, por lo menos esta sé que es la traza de la métrica, pero pues esto, ¿qué carajos es? Ahorita vemos. Esto, por lo menos sabemos que es un tensor de orden mixto. Es decir, es el tensor métrico, uno covariante y uno contravariante. ¿Y qué quiere decir eso? Bueno, pues ya tenemos toda la gama de sabores que hay entre el tensor del tensor métrico, ¿no? Tenemos al tensor que es 2 covariante, ahora sí que elija el que quiera. Tenemos al 2 covariante, tenemos al mixto y tenemos al 2 contravariante. Pero pues vamos a descubrir a continuación que hay un impostor entre estos tres. Y es este. Y vamos a ver por qué es un impostor. ¿Y cómo lo vamos a descubrir? Pues vamos a ver cómo actúa este tensor en el producto con otras cosas, ¿no? Es decir, vamos a contraer con la métrica, con esta métrica en particular, a, primero, un campo vectorial. En este caso, pues mi campo vectorial solito es este. Y yo lo quiero contraer con la métrica. Recuerden que si yo lo contraigo con esta métrica, se convierte en una uniforme diferencial. Dense cuenta que esta es otra regla de transformación. ¿Qué pasa ahora si yo lo contraigo con esta métrica? Pues ya no puedo decir que va a bajar la B por la A porque la A ya no está abajo. Aquí podría decirlo porque la A también estaba abajo. Pero aquí la A está arriba. Entonces, ¿qué va a hacer esta métrica? Simplemente me va a sustituir el índice por la A. Pero lo va a dejar en su lugar. Es decir, este tensor métrico de orden mixto no transforma a un vector en un covector. Pues ya me fallaste, carnal. Pero esto no les recuerda algo. ¿No les recuerda que ya habíamos visto a alguien que hacía exactamente lo mismo? Vamos a ver cómo actúa este mismo tensor, pero en una uniforme diferencial. Simplemente por mero recordatorio, acordémonos que la versión contravariante de la métrica, actuando sobre la uniforme, la transformaba en un campo
vectorial. Esta también es otra regla de transformación. ¿Se dan cuenta que todo lo que vimos al principio del curso se reduce a esto? Si hubiéramos sabido todo esto al principio del curso. Pero pues aquí tengo la A como índice mudo y la B como libre, pero ya no puedo decir que la sube, pues porque la B está abajo. Entonces simplemente la intercambia. Yo no sé ustedes, pero esto ya lo había visto antes y me recuerda a la delta de Kronecker. La delta de Kronecker hacía exactamente lo mismo. Por lo tanto, el tensor métrico de orden mixto no es otra cosa que la delta de Kronecker. Es decir, siempre que ustedes vean esto, pueden escribir ya directamente, sin importar en qué espacio se encuentren, la delta de Kronecker. Porque hacen exactamente lo mismo. Y otra cosa, pues si ya sabemos que esto y esto son iguales, pues entonces la traza del tensor métrico va a ser igual a la traza de la delta de Kronecker. ¿Y se acuerdan a qué era igual la traza de la delta de Kronecker? La traza de la delta de Kronecker era igual a la dimensión del espacio en el que estaba, que en este caso es la variedad riemanniana. Por lo tanto, la traza del tensor métrico va a ser igual a la dimensión de mi variedad. Perfecto. Y ahora sí, ya viene lo bueno. Ahora van a ver lo que es bueno, lo que es amar a Dios en tierra ajena. Vamos a ver el teorema fundamental de la geometría riemanniana. Porque hasta ahorita solo vi las propiedades de la métrica. En ningún momento mencioné la conexión ni nada. Solo la definimos para la variedad. Pero antes de ver cómo se relaciona la métrica con la conexión, vamos a ver qué significa de nuevo la torsión. Yo quiero una conexión que cumpla esto. Simplemente porque quiero que cumpla eso. Así no me digan por qué hoy amanecí caprichoso. Quiero una conexión que cumpla esto. Donde phi es un campo escalar. Es decir, es una función escalar. Pues si quiero que cumpla eso, quiero saber qué significa eso para mi conexión. Como este es un campo escalar, yo sé que su derivada covariante es igual a su derivada parcial. Eso lo averiguamos sin ningún problema cuando vimos las diferenciales de tensores. ¿Ven cómo todo lo que hemos visto lo estamos usando? Ahora, a esto de aquí voy a aplicarle la derivada covariante. La otra, es decir, esta de acá. Pues simplemente aplico la expresión. ¿Por qué estoy usando el menos? Pues porque fíjense dónde está el índice, está abajo, ¿no? Entonces uso la versión covariante, de la derivada covariante. Y pues simplemente es la parcial con respecto a A, de la parcial con respecto a B, del campo escalar, menos esto de aquí por el símbolo de la conexión. La otra, es decir, la de los índices cambiados, va a ser exactamente lo mismo, pero pues con los índices al revés. Y como yo quiero que mi conexión cumpla esto, ya se imaginarán a dónde estoy yendo. Quiero que las dos expresiones sean iguales. ¿Qué es lo que sí sabemos? Pues sabemos que las derivadas parciales de un campo escalar son iguales, las cruzadas. Entonces, sencillamente
puedo eliminar este término. Y entonces me quedo con esto de acá. Que pues le puedo quitar el menos y puedo factorizar y eliminar este término de aquí porque es a lo que se lo estoy aplicando. Entonces me puedo quedar simplemente con esto de acá. Aquí simplemente lo estoy poniendo adelante para hacer el énfasis de que lo voy a quitar. Y entonces esta condición que yo buscaba para mi conexión implica esto de aquí. ¿Pero esto qué significa? Pues significa que mi conexión es simétrica. Entonces, si la conexión cumple esto, la conexión es simétrica. ¿Y qué significaba que la conexión fuera simétrica? Pues que la conexión era libre de torsión. ¿Por qué? Pues porque acuérdense que la torsión no era más que la resta de esto de aquí, que es literalmente esto. Y esto es igual a 0. Entonces, si la conexión cumple esto, la torsión es igual a 0 y por lo tanto es libre de torsión y simétrica. Esa es la condición más aburrida que le puedo imponer a una conexión. Porque aún dentro de las infinitas posibilidades que tengo para elegir entre las conexiones, si yo pido que mi conexión sea libre de torsión o sea simétrica, que es lo mismo, pues voy a seguir teniendo muchísimas posibilidades. Lo interesante viene aquí, y es donde entra la métrica, porque ahí no usé la métrica. Ahora, si además de pedirle simetría, yo pido que la conexión sea compatible con la métrica, voy a obtener un resultado bien interesante. ¿Pero qué significa que la conexión sea compatible con la métrica? Pues esto de aquí, que la derivada covariante de la métrica sea igual a 0. Si yo pido que mi conexión cumpla esto, en conjunto con que la conexión sea simétrica, vamos a ver qué pasa. Vamos a tener que hacer unos cálculos y unos trucos que yo les presenté al principio del curso cuando vimos renombrar índices, y estoy seguro que ya no se acuerdan, pero ahí están las clases grabadas para que no me tachen de mentiroso. Y les dije que lo iban a dominar al final del curso. Si no lo dominan, yo no me llamo María Antonieta de las Nieves. Primero, ¿cuál es la expresión para esta derivada covariante? Pues como el tensor es 2 covariante, voy a tener dos veces el símbolo de la conexión, el término del símbolo de la conexión con signo negativo, ¿no? Entonces tengo primero la parcial con respecto a C de la métrica menos dos veces, o sea, menos una vez el término del símbolo de la conexión correspondiente y luego otra vez, ¿no? Fíjense que es diferente, ¿no? Ahora, este término por sí solo, si yo lo igualo a 0, pues no me dice nada, ¿no? O sea, no puedo sacar mucha información yo de aquí. Pero, si yo a esta expresión le cambio los índices, los renombro, y fíjense que todos los índices casi son libres, es decir, C, A y B son libres y el único mudo es D. Entonces voy a cambiar a los libres, porque los libres siempre hay que cambiarlos para que no causen problemas. Voy a cambiar a C por B, a B por A y a A por C. Primero lo voy a hacer y después ya voy a poner la expresión. Voy a cambiar a C por B
aunque esto ya deberían dominarlo. Entonces aquí había una C, pongo una B. Donde había una A, pongo una C. Y donde había una B, pongo una A. Esto que va, yo podría ya escribir la derivada covariante como tal para esto de aquí, pero voy a renombrar los índices. Donde había una C, pongo una B. Donde había una A, pongo una C. Y donde había una B, pongo una A. El siguiente término, la D la dejo igual. Donde había una B, pongo una A. La D la dejo igual. Donde había una C, pongo una B. Donde había una A, pongo una C. El siguiente término, donde había una A, pongo una C. La D la dejo igual. Donde había una C, pongo una B. Y donde había una B, pongo una A. Entonces tengo este nuevo término, que es este de aquí. Pero no conforme con esto, voy a volver a hacer lo mismo. Este mismo cambio, exactamente así. La C por la B por la A y la A por la C. Ya no lo voy a hacer, simplemente voy a poner el término. Y es este de aquí. Y aquí viene el truco de mago. ¿Por qué? Porque yo sé que esta condición significa esto, ¿no? Y pues esta condición es la misma que esta, nomás que con los índices cambiados, entonces también significa esto. Y lo mismo para esta. Entonces, ustedes no me podrán negar que esto es igual a 0. Por lo tanto, si a mí se me da la gana hacer esto, yo puedo afirmar con toda la calma del mundo que esto es igual a 0. ¿Por qué? Porque estoy justamente suponiendo esto de aquí, ¿no? Muy bien. Entonces vamos a sumar la primera y la última y vamos a restar la segunda, que es eso que está ahí. Y viene un cálculo un poquito engorroso, pero fructífero. Entonces, simplemente voy a poner primero los términos completos, que como se darán cuenta es la primera más la segunda menos, la primera más la última menos la tercera. Ahora, ¿cómo puedo rearreglar esto? Dense cuenta que tengo las parciales de la métrica por un lado, y a esas no les voy a poder hacer mucho, pero por otro tengo estos términos y este término. ¿Y qué tienen en común? Pues para empezar tienen en común, lo que me voy a fijar primero va a ser en su término del tensor métrico, y es que solo lo voy a poner para uno. Uno de ellos, por ejemplo, es este, el verde, los verdes, es este, y el segundo es este. ¿Qué pasa si yo cambio, como sé que la métrica es simétrica, pues puedo cambiar el orden de los índices de la métrica y no pasa nada, la expresión sigue siendo la misma? Noten que ahorita no le estoy haciendo nada al símbolo de la conexión, pero esto me deja ya el mismo término de la métrica, que puedo, por supuesto, factorizar. Y después, ¿qué pasa? En este caso tengo un signo más, pero en los demás voy a tener un signo menos. ¿Por qué? Porque fíjense, aquí tengo un menos y un menos, ¿no? Pero aquí, por ejemplo, en el azul tengo un menos y un más, y en los rosas tengo un menos y un más también. Luego, como habíamos pedido que la conexión fuera simétrica, pues significa que estos dos carnales son iguales, y entonces
puedo cambiar los índices de abajo de los símbolos de la conexión. Y bueno, primero que nada voy a reordenar los términos, que es poner las parciales juntas, a las que no les puedo hacer mucho, y después poner, por ejemplo, a estos que tienen el mismo de aquí, pero con los índices al revés, a estos de aquí que tienen los mismos, pero con los índices al revés, y a estos igual, ¿no? Y después, ahora sí, como les decía, las parciales juntas, pero ya cambié los índices de la métrica. El siguiente paso natural es factorizar al tensor métrico, que por supuesto pues es el mismo. Y dense cuenta que aquí viene a juego el hecho de que yo pida al mismo tiempo que la conexión sea compatible con la métrica y que la conexión sea libre de torsión o simétrica. ¿Por qué? Porque entonces esto de aquí se anula. Y por lo tanto me puedo deshacer de estos términos chismosos. De este no me puedo deshacer, pero sí lo puedo simplificar, porque esto de aquí no es otra cosa que esto de acá. Como la conexión es simétrica, podemos reducir este merequetengue a esto de aquí, que es justamente lo que les había platicado. Básicamente todos los símbolos de la conexión se esfuman y lo único que me queda es este y los términos de las parciales. Pero pues hay una cosa que se me estaba olvidando, ¿no? Y es que todo esto es igual a 0. ¿Y qué puedo hacer con esto? Se preguntarán ustedes. Lo primero que puedo hacer es dejar a este término solo. Listo. Ya lo tengo solo. ¿Y ahora qué hago? Bueno, pues voy a quitar este 2 y quiero quitar a este término de la métrica. Listo. Por lo menos ya quité al 2. Ahora, ¿cómo quito la métrica? Pues vamos a hacer uso de las propiedades del tensor métrico. ¿Por qué no le puedo aplicar la métrica al símbolo de la conexión? Ya me estoy delatando. Pues porque este no es un tensor, ¿no? Pero a la métrica sí la puedo contraer con otro tensor métrico. Y vamos a contraer la expresión con otro tensor métrico. Es decir, voy a cambiar la B por E. ¿Qué me va a dar esto de aquí? Pues me va a cambiar la B por E, pero la va a subir. Y entonces voy a tener esto de aquí, el tensor métrico de orden mixto, que no es otra cosa que la delta de Kronecker de esto aplicado aquí. Y esta sí ya se la puedo aplicar al símbolo de la conexión, que me va a cambiar la D por E. Y esto me va a quedar como esto de aquí. Ya solito, sin la métrica. Pero pues esto tengo que hacerlo de los dos lados de la ecuación. Y entonces pues me queda este término acá, ¿no? Y las parciales de la métrica de este lado. Entonces pues esto me queda así. Esto se queda intacto. Y aquí me queda esto. Podríamos terminar ahí este cálculo. Pero simplemente voy a renombrar índices. Porque como que estos índices para el símbolo de la conexión pues, nunca los hemos usado.
Entonces lo único que voy a cambiar es el E por C, el C por A, el A por B y el B por D. Y me da esta expresión que nos resulta mucho más familiar para los símbolos de la conexión. Quiero que se den cuenta que de pedirle dos condiciones a la conexión, la primera es que fuera simétrica o libre de torsión y la segunda es que fuera compatible con la métrica, obtuvimos una expresión para los símbolos de la conexión. ¿Y qué quiere decir eso? La expresión para los símbolos de la conexión está completamente determinada por la métrica. No solo por la métrica, sino por sus derivadas parciales. Y recuerdan que una conexión y sus símbolos se determinaban de forma biunívoca. ¿Qué quiere decir esto? Pues que básicamente el pedir estas dos condiciones me está determinando el valor de los símbolos de la conexión. Claro, en función de la métrica, pero me está fijando ya el valor de los símbolos de la conexión. ¿Y eso qué quiere decir? Que me está fijando la conexión. Por lo tanto, si yo pido estas dos condiciones, solo hay una conexión que lo cumple y es la conexión cuyos símbolos valen esto de aquí. Pues eso suena muy importante, ¿no? Porque si yo pido estas dos condiciones, solo hay una conexión que lo cumple. Y esa conexión es la conexión que tiene estos símbolos. Pues ¿se acuerdan que cuando vimos la clase pasada torsión, descubrimos que podíamos escribir cualquier conexión en función de otra que tomáramos como base, añadiéndole un término de corrección? Pues yo podría tomar esta conexión única y diferente que cumple estas dos condiciones como mi base y con respecto a esta conexión añadirle el término de corrección. Pues esta conexión debe tener algún nombre específico. Pues esto que hicimos es el teorema fundamental de la geometría riemanniana y por supuesto que esta conexión tiene un nombre específico. El teorema dice esto: dada una variedad riemanniana o pseudo riemanniana, aplica para las dos. Por eso yo digo que se debería llamar simplemente el teorema fundamental de la geometría. Y phi un campo escalar, existe una única conexión que cumple, que es libre de torsión o simétrica y compatible con la métrica. Esa conexión se conoce como la conexión de Levi-Civita. La siguiente clase, la de mañana, que es la última formal, veremos cómo esta conexión facilita las cosas para encontrar una expresión para el tensor de curvatura de Riemann en términos de la métrica, y además facilita las cosas también para el cálculo del último inciso de la tarea que no les he resuelto, que quizá ya lo estoy meditando, lo resuelva mañana. Entonces, hasta aquí llega la clase de hoy.